Con mucho gusto a Carlos Juárez Cruz. Él es director del Instituto para la Economía y Paz para México. Doctor, gracias por estos minutos. Director, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que se realiza este estudio? Y finalmente los resultados pues nos dejan con mucha preocupación. Los habitantes en la Ciudad de México no se están sintiendo seguros. Gracias, Abel. Te saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, estamos presentando la 12ª edición del Índice de Paz México, un estudio amplio con diversos indicadores que trata de capturar el panorama de violencia en nuestro país y también la evolución de cada estado comparado contra sí mismo en años anteriores y también comparado con el resto de las entidades. Y esto arroja una posición en el ranking o en la clasificación a nivel nacional. La Ciudad de México, como mencionas, ocupa la posición número 16 de 32 entidades. Está justo a media tabla y algunos indicadores mejoran, otros empeoran. Ya mencionabas el caso de los homicidios en la ciudad, que empeoraron un 6% prácticamente en el último año, pero en el análisis de los últimos 10 años hay un crecimiento del 11% en homicidios en la ciudad. Es menor que las tasas de crecimiento a nivel nacional, sin embargo, pues tenemos que poner atención. Otros indicadores que han empeorado en niveles mucho más alarmantes es la violencia familiar, por ejemplo, que ha crecido un 128% en la última década en la ciudad. Esto es un crecimiento mayor que el indicador a nivel nacional, y ya la Ciudad de México tiene la segunda tasa más alta del país en violencia familiar. La violencia sexual en la última década creció 325%, muy grave, es muy alarmante. El narcomenudeo aumentó 226% en la última década también. Esto da como resultado lo que ya mencionabas, el 76% de la población en la ciudad no se siente segura y vive con miedo. Claro. Carlos, todos estos indicadores que nos compartes son muy relevantes porque reflejan qué es lo que está pasando en las calles de la ciudad, pero también las autoridades con otros datos nos dicen que han mejorado pues el tema de la seguridad, incluso con descenso en diferentes delitos. ¿Cómo interpretar cada uno de estos estudios, de este análisis que realizan ustedes con los datos oficiales, que evidentemente son distintos, pero que se contraponen? Muy importante lo que preguntas, Abel, porque tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de México vemos que hay tendencias mixtas. Es decir, si bien en el corto plazo algunos indicadores mejoran, por ejemplo, la violencia sexual bajó un 9% en el último año, la violencia familiar bajó un 3% en el último año, es verdad, mejoraron, pero tenemos que analizar estas mejoras en el marco de las tendencias más amplias. La verdad es que no hay nada que celebrar si la violencia sexual bajó 9% en un año, pero creció 325% en la última década. Entonces son mejoras mínimas, importantes, pero que no nos llevan a los niveles que quisiéramos estar porque están enmarcadas en una tendencia de deterioro que ya lleva una década. Claro, está como el caso de los pinchazos en el metro. Finalmente, cuando no había denuncias, se mencionaba pues que eran casos aislados. Hoy ya suman más de 40 denuncias formales que se presentaron ante la Fiscalía, no hay procesados y está pues por lo menos el temor o la preocupación de quienes usan este transporte. Y en ese sentido, Carlos, ¿qué papel juega la percepción? Porque hay quienes señalan que los medios de comunicación, al presentar pues, las noticias negativas, impactan en la percepción, pero también quienes están sufriendo día a día esos asaltos, esas escenas de violencia y lo comparten con sus familiares, pues también lo están viviendo, no es que se genere algo o que se estén creando datos. Mira, te comparto un dato a nivel nacional que me pareció muy interesante y es que México en promedio tiene la misma interacción con conductas delictivas. Es decir, en México se observa el promedio global de personas que viven alguna situación de violencia o de exposición a la criminalidad. En ese sentido, uno pensaría que no es tan grave. Sin embargo, cuando medimos el miedo a la violencia, es
significativamente más alto en México que en el resto del mundo. La pregunta es, ¿por qué si estamos expuestos en términos de promedio de manera similar que el resto del mundo a la violencia y a la criminalidad, por qué vivimos con más miedo? Y ahí las respuestas son que quizás tiene que ver con la impunidad. A diferencia de otros países, en México sabemos que cuando somos víctimas de un delito estamos expuestos a que no se haga justicia, incluso a recibir más violencias por parte de las autoridades o si hacemos una denuncia, a que haya represalias por parte de las personas que cometieron el delito. Esa vulnerabilidad se vuelve una doble o hasta triple victimización. La percepción, vivir con miedo en un espacio público no es normal, no es natural a nivel global e incluso yo lo calificaría de una forma de violencia. Vivir con miedo es ya una forma de violencia y una forma de victimización. Claro. Finalmente, Carlos, a partir de estos datos, ¿qué propuestas surgen o qué llamado surge para la autoridad? Mira, hemos visto ya más de 18 años desde que inició esta crisis de violencia en 2006, una apuesta casi exclusiva por la fuerza pública, una apuesta por el recurso militar a nivel nacional, y no está esto dando los resultados que quisiéramos. No estamos como queremos estar, no mejoramos en los niveles en que queremos mejorar. Es hora ya, y este es el llamado que hacemos a las autoridades, es hora de convocar a los sectores sociales, convocar al sector privado, convocar a la sociedad civil organizada, a las iglesias, incluso a las universidades, a los medios de comunicación y establecer pactos locales, pactos regionales de trabajo articulado. Ningún actor puede construir la paz en solitario. Parece trillado, pero la evidencia muestra que cada actor y cada sector tenemos una responsabilidad exclusiva que nadie más puede sustituir. Hoy creo que en medio de la polarización que hemos vivido en los últimos años, es importante llamar al diálogo, llamar a la colaboración intersectorial, que cuando hemos visto que se construye la paz y mejoran los indicadores, es porque los actores diversos lograron ponerse de acuerdo, poner de lado las diferencias y trabajar de manera conjunta. Platicamos esta noche con Carlos Juárez Cruz, él es director del Instituto para la Economía y la Paz para México, con datos preocupantes, pero también con esta esperanza de coordinación y de voluntad de quienes se encargan de garantizar la seguridad en el país. Carlos, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.